Muy bienvenidos a nuestro seminario web sobre el trastorno del espectro autista, un tema muy interesante y atingente en la actualidad. Mi nombre es Natalie García, soy directora de capacitación docente LBI y estamos muy emocionados con su participación en esta iniciativa que busca promover para conocer un poco más sobre el trastorno del espectro autista. ¿Quiénes somos? Nosotros somos una fundación de educación superior chileno-alemana que se dedica tanto a la formación y perfeccionamiento docente a nivel nacional. Algunas de las áreas que nosotros trabajamos somos convivencia escolar, gestión curricular, liderazgo y también gestión de recursos. Contamos con una experiencia de metodología alemana que está con el enfoque en la práctica y cuenta con más de 30 años de trayectoria. Si ustedes ven ahí, pueden ver que tenemos redes sociales como Instagram, LinkedIn, YouTube y nuestra página, que sería muy provechoso para ustedes seguirnos y conocer a más a fondo de qué trata y también van a poder encontrar videos y temas muy importantes para ustedes. Ahora les voy a presentar a Marius, quien les va a dar algunas indicaciones antes de comenzar. Hola, ¿me escuchan? Bueno. Ya, Sí. bienvenidos al seminario web Trastorno del Espectro Autista. Mi nombre es Marius Gornig, soy asistente LBI Capacitación. Yo soy también hoy estoy en cargo del parte técnico de este seminario, que significa si hay algunos problemas con el sonido, el video, con la conexión, o si hay algunas preguntas sobre nuestra organización o la organización del curso o de seminarios que presentamos, siempre pueden contactar en el chat, por correo o por teléfono. Yo voy a enviar también en el chat mis datos de contactos. Los invitamos a enviar las preguntas a las relatoras con el icono preguntas y respuestas o Q&A en la parte inferior de su pantalla. Nosotros vamos a colectar sus preguntas y responder durante o al fin del seminario. Y por fin, los invitamos a escribir en el chat su nombre e institución, de dónde están, para que sabemos de dónde, con qué partes del país o de Sudamérica estamos conectados hoy. Ojalá tenemos un buen seminario web y nos vemos en el chat. Muchas gracias, Marius. Y ahora, lo que ustedes estaban esperando, vamos a empezar con nuestra capacitación, pero antes tenemos que presentar a nuestras distinguidas relatoras, quienes nos acompañan el día de hoy, Francisca Zubiri y Eileen Becker. Ellas son educadoras diferenciales, especialistas en trastornos de audición y lenguaje. Tienen una amplia experiencia en rehabilitación de niños con discapacidad auditiva, trastornos de lenguaje y comunicación, también en discapacidad cognitiva y apoyo para la inclusión escolar. Tienen un magíster en neurociencias aplicada en educación de la Universidad Finisterrae. También es académica de magíster de educación, diplomado de neurociencias y diplomado de educación inclusiva. Ellas trabajan constantemente con nosotros, así que por favor sáquenle provecho y como tal lo dijo Mario el final, vamos a tener una ronda de preguntas para que quede sin ninguna duda. ¿Cómo están, Aileen? ¿Cómo están, Francisca? Bienvenidas. Estoy apareciendo, no sé si me veo ya. No, Hoy no no me logro estás. prender. No ¿Sí me te ves, logro Aileen? prender. Yo me Ahora sí. veo. Sí. Sí. Ah, Aquí Sí. estamos muy contentas de poder participar en este seminario y ojalá que sea muy provechoso para todos. vamos a partir indicando junto a Aileen el programa que tenemos hoy día. Vamos a presentar el trastorno del espectro autista como un continuo, desde lo que algunos especialistas connotados llaman un TEL o trastorno específico del lenguaje, hasta los trastornos de espectro autista más complejos o más severos. Si uno tiene esa mirada puede ver características en niños que tienen solo un trastorno específico del lenguaje, muy cercanas a algunas características que también se presentan en los niños con trastornos de espectro autista.
Sin embargo, el nivel de compromiso que existan en los distintos aspectos que están alterados es lo que nos va a constituir o no el que entre o no dentro de lo que se ha definido como trastorno de espectro autista. Lo otro es que vamos a tener una mirada desde las neurociencias, donde uno se logra explicar y entender mucho más las conductas que se van presentando en los niños o personas que tienen esta condición o este trastorno. Y también queremos relevar la singularidad del espectro en cada una de las personas con este trastorno de espectro autista. Se llama espectro justamente porque un sinnúmero de variables pueden estar o no alteradas en mayor o menor medida y por lo mismo configuran un espectro diferente en cada una de las personas que son portadoras de esto. Por eso es que queremos relevar esta singularidad. Y lo otro es también enfatizar el concepto de neurodiversidad e inclusión de personas en el espectro autista. La primera pregunta es, ¿qué es el TEA o SEA? Nosotros nos vamos a referir casi todo el tiempo a trastorno de espectro autista porque en la convención del DSM-5 se ha configurado así, pero en realidad considerando que es una condición del neurodesarrollo que afecta distintos aspectos del individuo de distintas maneras y que lo va a acompañar a lo largo de toda la vida, es que en realidad deberíamos hablar de condición. Sin embargo, para el DSM-5 y la definición que nos propone, tenemos que referirnos como un consenso en que se trata de un trastorno, porque igual también se puede ver desde esa mirada. Bueno, lo primero que podemos decir que este trastorno o condición del neurodesarrollo afecta la comunicación y la interacción social. Presenta patrones de conducta, intereses y actividades restringidos o repetitivos. Y habitualmente, y como base a estos patrones de conducta, intereses y actividades restringidos y repetitivos, está un perfil sensorial alterado. Muchas veces la razón por la que se presentan ciertas conductas repetitivas o ciertos intereses tiene que ver con este perfil sensorial alterado. Y vamos a entender desde las neurociencias cómo es que se produce. Bueno, el SEA comienza en la infancia y continúa a lo largo de toda la vida. Por eso es que tenemos que de nuevo reforzar esta idea de que es una condición que los va a acompañar a lo largo de esta vida. Supone gran riesgo de problemas conductuales. En realidad son bastante aislados los casos de las personas que son portadoras de TCA y que no presentan problemas conductuales que requieran de mucho que hacer, digamos. Habitualmente requiere de una combinación de intervenciones, donde también queremos relevar el rol de la familia. Requiere de intervenciones psicológicas, educativas, sociales y también farmacológicas. Esto es súper importante. Ninguna de estas intervenciones va a eliminar la condición, sino que va a mejorar el pronóstico e inclusión de la persona en la vida social de cualquier individuo y de su familia y de su comunidad, la comunidad a la que pertenece. El cerebro. El cerebro es un órgano plástico altamente evolucionado que crece y madura con la experiencia y el aprendizaje. Es una definición bastante simple para lo complejo que es el cerebro. Pero lo importante de esta definición es que ya aparecen los conceptos de experiencia y aprendizaje. Muchas capacidades que tenemos como potenciales en nuestro cerebro no se podrían desarrollar sin la adecuada experiencia y la exposición
a un sistema de aprendizaje como es la escuela, como es una terapia, como es la interacción social dentro de una familia. Aquí, por ejemplo, tenemos, para entender un poco más nuestro cerebrito, que es el desarrollo de nuestro cerebro es un proceso lento que empieza desde la concepción, básicamente. Desde que somos concebidos, nuestro cerebro empieza a desarrollarse. Y este desarrollo no cesa hasta la muerte. Cada vez que aprendemos algo, vivimos una nueva experiencia, tenemos un nuevo registro sobre alguna situación, nuestro cerebro requiere de hacer alguna modificación, una nueva conexión para poder adquirir esto, para que nosotros lo entendamos o lo procesemos. Entonces, sin duda, a lo largo de toda la vida vamos a estar haciendo cambios en nuestro cerebro. Cada vez que nos sucede algo, nuestro cerebro se va a transformar en virtud de esa nueva situación que hemos vivido, registrado. No nacemos con todas nuestras capacidades desarrolladas, tenemos que irlas desarrollando y para esto es básico la estimulación. Aquí aparece que hasta el año de edad empieza la marcha, como vemos aquí, pero no podríamos caminar si no vemos que los demás caminan, no tenemos intereses para poder caminar, si somos, por ejemplo, como los ejemplos que hemos tenido en la historia de los niños de cajón, por ejemplo, que tenían un desarrollo psicomotor sumamente bajo, porque no tenían la posibilidad de moverse, no veían a nadie más moverse tampoco. Acá tenemos, por ejemplo, desde el año hasta los 3 años, el desarrollo del lenguaje y desarrollo de la expresión. A los 3 años, imagínense, los niños ya logran tener todas las bases consolidadas del lenguaje y la comunicación. Pero por supuesto, esto también se puede alterar en los casos en que las personas nacen sin audición, por ejemplo, o con una audición limitada para la recepción del habla. Y a pesar de tener un potencial para poder desarrollar el lenguaje y la comunicación, se puede ver gravemente afectado. Las estructuras superiores del cerebro, como son la corteza prefrontal, terminan su maduración sobre los 22 años. Así es que, en verdad, no solamente es un proceso lento, muy complejo y que requiere de la estimulación constante, y en el caso que nos convoca hoy día, que es hablar del trastorno del espectro autista, se vuelve crucial pensar en un buen sistema de estimulación para las personas con esta condición. Vamos a hablar ahora un poquito de algunos términos que se utilizan y que no siempre están claros. Uno de estos términos es que se ha comenzado a utilizar mucho más, a pesar de que ya fue implementado por Judy Singer en el año 98, que es la neurodiversidad. La neurodiversidad, tal como la biodiversidad, que es un hecho biológico, son las maneras en que funciona el cerebro. Un cerebro que es neurodivergente es un cerebro que aprende, funciona y procesa la información de una manera peculiar, de una manera diferente respecto a los cerebros neurotípicos. Y ahí tenemos otro término que es el de neurotípico, que es un cerebro común. Esta concepción neurológica acepta y respeta estas variaciones como propias del ser humano. Por lo tanto, no se habla de una deficiencia, sino que se habla de una diferencia cerebral y se considera normal. Esta es una forma de mirar el espectro autista de una manera amable y amigable. Ya no hablamos de trastorno, estamos hablando de una condición.
Incluso hemos visto, y ahora en redes, en las redes sociales se ve mucho, personas, niños y adolescentes que tienen habilidades o aptitudes extraordinarias, pianistas, dibujantes, en que uno dice de qué manera estos niños están procesando la información y aprendiendo de una manera diversa, de una manera diferente a los cerebros neurotípicos. Veamos la otra. Sí. Entonces vamos a centrarnos un poquito en las fortalezas de los cerebros neurodivergentes. Aquí tenemos un dibujo que hizo un niñito que tiene la condición, que es un niño pequeñito, y su forma de dibujar es fascinante. Un niño muy pequeño que puede hacer esos dibujos. En general nos encontramos con cerebros creativos y personas que pueden ser muy innovadoras en sus trabajos cuando ya son más adultos, o también en las formas de desarrollar, o en las formas de resolver problemas. Muchas veces los mismos profesores en los colegios o en las universidades se sorprenden de la forma que tienen las personas del espectro en la forma de resolver los problemas. Realizan análisis estratégicos, pueden aportar una perspectiva diferente a los proyectos y desarrollan aptitudes altamente especializadas, pueden desarrollar estas aptitudes. También tienen altos niveles de consistencia en tareas repetitivas, por lo tanto, muchas veces por ejemplo, en investigaciones científicas, los investigadores prefieren seleccionar personas del espectro para realizar estas tareas que son repetitivas y que requieren de mucha regularidad, de mucha certeza. Sabemos que no va a mentir, sabemos que tienen una excelente memoria, entonces pueden ser seleccionados para realizar estas tareas. Los que tengan esas características. Dentro también de la neurotipicidad también aparece el término neuroatípico, que también van a ver probablemente en todos los estudios más recientes respecto, y las descripciones más recientes respecto del CEA o TEA. Y ahora les quiero proponer este tema, que es un tema impactante. Las neuronas espejos, el título, y es el descubrimiento del año, o sea, del siglo. Fue un descubrimiento azaroso, en realidad lo descubrieron casi por error, y se trata de un número de neuronas específicas que hay en nuestro cerebro y en el cerebro de todas las personas, que actúan reflejando la actividad que realizan otros. Del cerebro se sabía, y ya todos conocíamos las capacidades del cerebro humano, pero era como esta caja negra donde entraba el estímulo y salía una respuesta, ¿no es cierto? Un producto final, pero no se sabía exactamente cuál era el mecanismo por el cual las personas lograban aprender, lograban imitar, lograban entender la intención del otro, etc. Y vinieron las neuronas espejo a darnos esa explicación, entender que este es efectivamente el mecanismo a través del cual el cerebro logra muchos de los aprendizajes que son característicos en el ser humano. Aquí están Giacomo Rizzolatti y Marco Iacoboni. Giacomo es el director del equipo en Parma que descubrió las neuronas espejo. Actualmente, debido a las implicancias que tienen las neuronas espejo respecto del trastorno de espectro autista, es que se están haciendo un sinnúmero de estudios
y si ustedes entran a internet seguramente van a poder averiguar qué cosas se han estudiado, qué cosas ya se han establecido, siguen en estudio, etcétera. Pero ellos han dado la vuelta al mundo. Esto es en un evento de la Universidad Católica. Esto es idea de Puerto Ideas, ¿no es cierto?, en Valparaíso, donde ellos han ido explicando, no necesariamente relacionado con el trastorno espectro autista, pero es la mirada que les queremos entregar hoy día. Gracias a Creo las que neuronas espejo es que podemos entonces aprender, imitar, comprender la emoción de los otros, identificar la intención del otro, que eso ya supera cualquier cosa que puede hacer un monito, por ejemplo. Los chimpancés, que son los monitos con el cerebro más desarrollado, logran aprender varias cosas, incluso un código de comunicación gestual, logran imitar muy bien, de hecho, con más a veces coordinación y perfección los movimientos humanos. Sin embargo, no son capaces de comprender tan claramente la emoción de los otros, ni menos identificar la intención que hay en el otro. Pueden imitar el gesto de lanzar una piedra, pero no entender que ese gesto es porque quiero tirarla a otra persona, o esa intención tengo. Y sobre esto, sobre la imitación, Aileen nos quiere ahondar más. creo que una de las cosas importantes cuando trabajamos o cuando tenemos la experiencia de tener niños pequeñitos dentro del espectro es que notamos la dificultad que tienen para imitar. No es solamente en los seres humanos que encontramos las neuronas espejos, sino que en el reino animal. Nadie le Especialmente en los enseña, mamíferos. claro, nadie le enseña a un oso polar, la mamá osa no pesca su manito, su garrita para meterla en el agua para aprender a cazar, a pescar. Cuando nosotros tenemos niños pequeñitos, los niños comienzan a imitar y vemos también que los niños imitan las actividades que hacen los padres, las caras que ponen, y esa es una de las peculiaridades del espectro de los niños. Ahora, estamos hablando de algunas peculiaridades, no es todos, pero sí se encuentra bastante déficit en esta posibilidad, en esta habilidad de la imitación. Por lo tanto, es uno de los puntos claves en los que nosotros tenemos que, pensando en que tenemos un cerebro que puede aprender, es un cerebro plástico, existe la posibilidad de poder aprender a imitar, es importante que nosotros nos centremos en eso y ayudemos a los niños a imitar, también a empatizar con el otro. Y la importancia de tocar esto de las neuronas espejo es porque nosotros nos damos cuenta que en el SEA está comprometida no solamente la imitación, sino que también la comunicación, el lenguaje, la emoción y la empatía. No en todos los niños. Hay grados, por eso que hablamos de un espectro. No estamos hablando que sean niños sin emoción o sin empatía, estamos hablando que hay un espectro de compromiso. Entonces nos preguntamos, ¿será que hay un deterioro del sistema especular? Esa es una gran pregunta, por eso desde la mirada de la neurociencia nos damos cuenta que efectivamente hay alguna dificultad en las neuronas espejo, en este sistema de neuronas espejo. El mismo Giacomo Rizzolatti dice que el sistema especular no está roto del todo. Se puede mejorar si el diagnóstico es temprano. Y aquí hablamos de el diagnóstico temprano y la importancia de comenzar a trabajar estos aspectos desde que los niños son muy pequeñitos. Para continuar en este recorrido o esta mirada desde
de la neurociencia, vamos a abordar la teoría de integración sensorial, puesto que también ya hemos definido que dentro del SEA tenemos la interacción y comunicación social alterada, estos intereses profundos y también conductas repetitivas que tienen como de base un perfil sensorial alterado. La integración sensorial es el proceso neurológico que integra y organiza todas las sensaciones que experimentamos en nuestro cuerpo y que vienen desde nuestro propio cuerpo y también desde el exterior. Y nos permite generar respuestas adaptadas a las necesidades del entorno, a las demandas del entorno. Los distintos órganos sensoriales que nos permiten percibir al mundo y percibir nuestro propio cuerpo son el gusto, la vista, el olfato, el tacto, que son las que nosotros conocimos desde chico, pero también está el sistema vestibular, que nos informa acerca de la posición que tenemos en el espacio, de la gravedad y del movimiento. Entonces, el gusto, la vista, el olfato y el tacto, más el sistema vestibular, nos proporcionan la información integral de todo lo que puede ocurrir en nuestro cuerpo y fuera de él. La forma en que nuestro cerebro procese esta respuesta, este sentido o esta sensación o este estímulo nos puede brindar una respuesta adecuada o también puede hacer que tengamos una hiperrespuesta o una hiporrespuesta. Si, por ejemplo, el sonido frente a un bocinazo se procesa en nuestro cerebro, no, un bocinazo no quiero decir música ambiental, nuestro cerebro lo procesa de tal manera que lo sentimos sumamente aumentado, vamos a tener probablemente una hiperrespuesta, nos va a molestar la música, por ejemplo, ambiental de un centro comercial. Y en otras ocasiones, por ejemplo, ese mismo sonido de una música ambiental en un centro comercial podría tener un muy bajo registro para nosotros y por lo tanto tener una respuesta lenta o retardada, no darnos cuenta casi hasta el final de nuestra permanencia en el lugar que que había una música de fondo, no notarla prácticamente. Y esto es lo que en algunos niños está importantemente alterado o es importantemente diferente, neuroatípico. Cuando vemos estos sistemas que están alterados, creo que uno de los más típicos es el que dijo Francisca, que es el del ruido. Nosotros podemos reaccionar de una manera adecuada a un sonido, pero también podemos desesperarnos frente a un ruido que para otros no es un ruido molesto. Hay niños que no toleran el ruido de la sala de clases, por ejemplo. Esta es la importancia de que los docentes de aula siempre estén informados de que reciban esta información, que generalmente es una evaluación que hace un terapeuta ocupacional. Los terapeutas ocupacionales evalúan los sistemas, los que están especializados en integración sensorial, y nos pueden entregar muchísima información a nosotros como docentes de cuáles son los aspectos que nuestro alumno tiene más alterado. Que eso, y ahí nos vamos a dar cuenta, es lo que en general podría llegar a, los niños podrían llegar a molestarles de tal manera que tienen reacciones catastrofales. Entonces, los típicamente alterados serían el sistema auditivo, el sistema táctil. Hay niños que no pueden tolerar pisar la arena a pie pelado, o niños que no pueden trabajar en la sala de clases con pegamento, con pintura, tocar la plasticina, la greda. Entonces, con mayor frecuencia en el sistema auditivo es la hipersensibilidad, igual que en el sistema táctil, la hipersensibilidad,
y por lo tanto los niños serían evitadores de estímulos táctiles. Que la tía le dé un beso con ruch en la cara es una cosa espantosa, porque los niños sienten más la molestia de la sensación que tiene. Entonces son niños que evitan. Acuérdense, si un niño es hipersensible, el niño es evitador. En términos del sistema vestibular, que tiene que ver con el equilibrio, el movimiento y nuestra sensación del cuerpo, se caracteriza por presentar hiposensibilidad vestibular. Cuando un niño tiene hiposensibilidad, es un niño que busca el movimiento y reduce su nivel de atención. Alguien dice ahí que se sacan los zapatos los niños. Claro, porque puede ser que sea un niño buscador, es un niño que necesita sentir más. Al revés del ejemplo que yo di, que son niños que no pueden pisar, por ejemplo, la arena, no pueden pisar el pasto. Yo he visto niños que casi le dan arcadas cuando tocan alguna textura. Pero hay otros niños que buscan, por lo tanto se sacan los zapatos y les gusta tocar con el pie el suelo. Cuando son chiquititos, muchas veces los niños caminan en puntita de pie, también como una forma de evitar el tocar. Y en términos de... Algunas de las conductas, por eso es importante la evaluación de un especialista, porque algunas de las conductas se puede producir la misma conducta, pero unos por hiper o por hipo respuesta frente a ese estímulo. Así es que en esto hay que ser súper cuidadoso y de verdad trabajar en equipo con todos los profesionales que necesitemos para poder tener un buen diagnóstico y tener claridad respecto de por qué se están presentando ciertas conductas en el niño. Y en términos del sistema visual, muchas veces hemos visto niños que presentan hiposensibilidad, por lo tanto son niños que buscan ciertas perspectivas o ciertas posiciones que son inusuales, o sienten fascinación por elementos lumínicos o por ejemplo, un ventilador que se está moviendo, o los niños toman los juguetes y los pasan de esta manera como que estuvieran volando, o se agachan como para dar, yo siempre pienso que es como la sensación de un carrusel, que los juguetes van girando y van dando vueltas. Esas son esas cosas que nosotros vemos en los niños y nosotros decimos esto no es usual porque es una cosa que se repite muchas veces. Generalmente tiene relación con un sistema de integración sensorial alterada. Nosotros quisimos poner esto no para definir cuál es un cuadro de TEA con un perfil sensorial alterado, sino que solamente a modo de ejemplo y para aquellos que trabajan con niños que presentan el SEA, probablemente les ha tocado ver muchos perfiles parecidos a esto que estamos presentando acá, pero podría ser completamente al contrario. Podría no tener estas alteraciones y tener otras o no tener ninguna. Así de diferentes pueden ser los perfiles sensoriales. Ahora, para seguir por nuestro recorrido por las neurociencias, queremos recordar el caso emblemático de las neurociencias de Phineas Gage. Es un caso emblemático de la neurología porque nos vino a presentar por cuál era la función de la corteza prefrontal, la que ya les hablé en un inicio, que era la última estructura cerebral en madurar, es la corteza prefrontal. En un principio, cuando empezaron los estudios de la neurología y empezaron a ver la especificidad de distintas áreas del cerebro, concluían que realmente la corteza prefrontal parecía no ser un aporte, porque así como el área parietal específica de la audición y el lenguaje y la comunicación, o la parte posterior del cerebro se dedicaba a la visión y había áreas motoras específicas también, la corteza prefrontal no parecía tener ninguna especificidad.
Sin embargo, gracias a este caso lamentable para Phineas, nos vino a explicar en el fondo la gran importancia de la corteza prefrontal. Y si algún área del cerebro se va a dañar, ojalá que no sea la corteza prefrontal. Este señor trabajaba en la construcción de la vía férrea desde el este hacia el oeste en Estados Unidos. Él era el que dirigía una cuadrilla de trabajadores, o sea, tenía un cargo de cierta relevancia dentro de su trabajo. Conducía a otros operadores, tomaba decisiones, controlaba su grupo, etcétera. Sin embargo, tuvo un terrible accidente apisonando una carga de dinamita. Hubo una explosión antes de lo que se estimaba y el barreno con que apisonaba esta dinamita entró por uno de sus ojos y salió directamente por el centro de su cerebro, abriendo un agujero aquí sobre la frente, arriba de su cráneo. Este señor nunca perdió el conocimiento, estaban en mitad de la nada porque estaban construyendo el tren, no estaban cerca de un poblado, él tuvo que sentarse en una carreta y estar por horas ahí esperando ser llevado a un hospital. Él siguió hablando, nunca perdió el conocimiento, como ya les había dicho. Llegado al hospital, dijeron, en realidad no parece tener ningún daño, así que solamente curaron sus heridas. Sin embargo, él tuvo un cambio completo de su comportamiento. Él tuvo una pérdida total de inhibiciones, mientras mantenía otras funciones intactas. Entonces, de verdad que en ese momento lograron descubrir que la corteza prefrontal es donde se asientan todas las cualidades que definen al ser humano como tal. Las funciones ejecutivas que implican planificación a largo plazo, perseverancia, prever problemas, bueno, todas las cosas que también vemos que son difíciles a los adolescentes se producen porque justamente no han madurado totalmente. Los niños y los adolescentes a veces no prevén los problemas que van a ocasionar ciertas conductas, ¿no es cierto? Tienen algunos más dificultades para perseverar en tareas difíciles, etc. Resolución de conflictos, retardo de la gratificación, regulación de impulsos emocionales. La empatía y el altruismo también se asientan en estas facultades ejecutivas o funciones ejecutivas y toda la conducta social. Y efectivamente todo esto se alteró. Él terminó siendo mostrado, bueno, perdió su matrimonio, perdió su trabajo, se volvió alcohólico y para ganarse la vida terminó siendo mostrado en un circo como un fenómeno. Incluso vino a Chile embarcado con el circo y era simplemente lo que hacía y así recibía dinero y seguía con su vida de alcohólico. Así que para que entendamos un poco esto de las funciones ejecutivas, junto a Aileen queremos hacerle la siguiente prueba. Aquí se trata de decir el color y tratar de evitar leer lo que dice cada uno de los. Vamos a tratar de decirlo todos en voz alta, a ver si lo logramos, empezando de ahora ya. Azul, Amarillo, negro, rosado, rosado, verde, rojo, rojo, verde, azul, rojo, amarillo, amarillo, verde, verde, rosado, negro, azul, rojo, rojo, amarillo, amarillo, negro, rosado, azul, amarillo, amarillo, negro, azul, rosado, rosado,
azul, rosado, verde, rojo, azul. Azul. ¡Yeah! Si ustedes se fijan, termina siendo una tarea bastante cansadora, efectivamente porque nuestro cerebro tiende a leer y entonces necesitamos estas funciones ejecutivas que nos permitan, en el fondo, Frenar. frenar el impulso de la lectura y seguir solo fijándonos en el color, cuando para nosotros es tan natural y tan automático leer si se trata de letras. Si vemos una palabra escrita, no nos fijamos casi en el color, nos fijamos en lo que dice. Y entonces inhibir esa función y usar la otra resulta ser una tarea bastante cansadora. Entonces, las funciones ejecutivas, como para repasar, tienen que ver con la planificación, la organización, la guía, La el guía ser de la capaces tarea. el ser capaces de revisar una tarea, de inhibir respuesta y de ser flexible, regularizar y poder finalmente evaluar una tarea. Y nosotros vemos en los niños del espectro que tenemos muchas de estas funciones alteradas. Entonces, para hacer un poquito un resumen de todo lo que ya hemos ido barriendo muy someramente, el tema de las neuronas espejo es profundo, la integración sensorial también, las funciones ejecutivas también. Pero si nosotros volvemos al cuadro del SEA, vemos alteraciones sociocomunicativas, falta de intención comunicativa en algunas ocasiones, o formas inadecuadas de comunicación. Comorbilidades que vemos también en el SEA son el compromiso cognitivo y psiquiátrico, y también de alteración de las funciones ejecutivas. O sea que podríamos pensar que hay algún compromiso de la corteza prefrontal en las personas que tienen esta condición. También vemos comportamientos estereotipados, ¿no es cierto?, e intereses restringidos. Bueno, estos comportamientos estereotipados generalmente tienen relación con las alteraciones sensoriales y con estos intereses restringidos o profundos, como se llaman últimamente, respecto de lo que hay en su entorno. Pero fíjense lo importante que es pensar en la integración sensorial, porque en realidad mucho de lo que nosotros somos, de lo que nos interesa, de lo que nos gusta, tiene que ver cómo sentimos el mundo desde afuera y el cómo lo siente un perfil que es completamente atípico, por supuesto va a generar intereses y comportamientos también muy peculiares. Y todo Algo esto tiene que nos ver da con sentir, perdón, con sentir que el mundo es amable, con sentir que estamos en un mundo que es amable y no que el mundo nos está atacando. Y esto nos lleva a las alteraciones de conducta, de la conducta de los niños, el comportamiento que finalmente vemos. Y este comportamiento que finalmente vemos, si lo concentramos en todo este marco de posibilidades que se pueden ver afectadas en mayor o en menor medida, es que vamos a tener el famoso espectro. Y aquí vamos a llegar finalmente como a definir qué es lo que conforma este espectro que aquí tenemos simbolizado por este círculo como un arco iris de colores, donde se funden, por ejemplo, dentro de las habilidades de la comunicación, del lenguaje y la comunicación, la reciprocidad socioemocional, la interacción y comunicación verbal y no verbal, habilidades sociales, que si ustedes ven también estaban en la corteza prefrontal, conductas repetitivas o estímulos, capacidad de aceptar variaciones de rutinas, insistencia en la invarianza, que es lo que más vemos en el SEA, intereses restringidos o profundos, sensibilidad inusual a los estímulos sensoriales y funciones ejecutivas. En la medida
que estos parámetros están implicados y en qué grado están implicados, es que finalmente se configura un espectro. Y aquí, por ejemplo, hay un espectro inventado, por supuesto, que podría coincidir con algunas personas. Entonces, aquí en el color rosa o los colores así rojizos, tenemos reciprocidad socioemocional y lo tenemos altamente afectado, o intereses y comunicación verbal y no verbal menos implicada, por ejemplo. Y así, distintos aspectos como la capacidad para aceptar variaciones en la rutina más o menos afectadas. Y es por eso que esta mirada desde las neurociencias nos puede develar tan claramente lo que es un espectro, un espectro autista y la singularidad que hay entre una persona que es portadora de esta condición y otra que también es portadora de la condición y que puede tener características muy diferentes. Por eso, En este sentido, cuando uno conoce a una persona con TEA o con SEA, porque ahí nos preguntan si se dice TEA o SEA, y ahí vamos a comentarlo nuevamente, solo conoces a esa persona. Muchas veces, cuando uno ve en Instagram personajes que son jóvenes del espectro, y mucha gente les dice, oye, pero tú no pareces del espectro. No, porque no parece, porque es tan distinto como cada uno de nosotros. Pero hemos visto que hay ciertas singularidades y ciertas formas que son similares, o ciertas alteraciones, podríamos decirlo, que son similares sin ser discapacidades. y se me fue. Ya, Vamos. entonces, como en resumen, la neurodiversidad es un concepto que manifiesta que no hay un modelo neurológico único entre los seres humanos, sino más bien un modelo neurotípico, es decir, un modelo que se presenta más comúnmente y que fuera de este coexisten una gran diversidad de modelos. Intentar comprender cómo funciona neurológicamente un niño con características del espectro autista contribuye positivamente a generar estrategias de inclusión y adecuaciones eficientes. Para eso, ¿qué necesitamos los docentes? Necesitamos de un equipo, de personas que estén trabajando junto con nosotros para lograr conocer a este niño. Yo siempre digo que es lo primero que uno tiene que hacer cuando tienes un niño del espectro, es tratar de conocerlo, es ver qué le interesa. Si nosotros sabemos cómo es el niño, vamos a poder prevenir que se desregule. A veces llega el niño muy desregulado y nosotros, si tenemos la opción de conversar con los padres, podemos saber que se desreguló porque se vinieron por otro camino, por ejemplo. Porque son niños que no pueden variar, que necesitan que las rutinas sean siempre de la misma manera. Pero que nosotros intentemos que, que los niños no se desregulen, no es haciendo lo que ellos quieran, sino que es tratando de prevenir. Ya, Fran. Organizando el espacio y el ambiente. Por eso no hay una receta para los niños con SEA o TEA en la inclusión, sino más bien un trabajo en equipo que nos lleve a tener claridad sobre ese niño y poder implementar todas las condiciones, las estrategias y condiciones adecuadas para ese niño dentro del aula. Ahora les vamos a proponer esta actividad. ¿Cuál consideran que es el enfoque más inclusivo desde estos conceptos que hemos ido trabajando a lo largo de este seminario o mini seminario? Escaneen esto y nos vamos a ver sus opiniones.
Tienen que escanear Vamos con a- el celular, van a Sí. entrar a una, al Mentimeter y van a poder votar por una de las 3 opciones. La Yo me primera voy a ir dice, ahora. el trastorno del espectro autista abarca múltiples deficiencias de alteración, será ese el más inclusivo, o la neurodivergencia acepta las diferencias como posibles fortalezas y aportes al entorno, o los individuos con cerebros neuroatípicos, ¿ya? O sea, neurodivergentes, requieren apoyos especializados para lograr una mejor inclusión y mayor autonomía. Aquí vemos cómo están votando. También pueden entrar a través de este QL. Si alguno no había podido hacerlo. Bueno, aumenta la opción 2. Tenemos la primera que dice, el trastorno de espectro autista abarca múltiples deficiencias y alteraciones. Y en realidad es como la mirada o el enfoque más antiguo, donde solo se veían las dificultades y las alteraciones en el niño. Hoy en día, como ya vimos o revisamos junto a Aileen, se trata de un cerebro diferente, que procesa diferente, que funciona diferente y que puede ser también una contribución desde ahí, puede ser innovador, puede ser completamente increíble o nuevo lo que nos presente desde la mirada de ese cerebro tan singular que esa persona posee. Entonces después tenemos la neurodivergencia, acepta las diferencias como posibles fortalezas y aportes al entorno. ¿Ven? Aquí está esta idea y este concepto importante. Y tenemos también los individuos con cerebros neuroatípicos requieren de apoyos especializados para lograr una mejor inclusión y una mayor autonomía. Si nos vamos a la tercera opción, en verdad no es que esté mal, es así. Las personas con cerebros neuroatípicos requieren de apoyos especializados para lograr una mejor inclusión, pero no se contempla lo que en la segunda opción, que es que aparte de que puede requerir apoyos y tiene necesidades diferentes, también presenta fortalezas y aportes al entorno. Entonces, para nosotros, la propuesta que más nos Inclusiva. parece más inclusiva es la neurodivergencia acepta las diferencias como posibles fortalezas y aportes al entorno. Posibles pueden que no sean un aporte, sino que sea algo en lo que nosotros debamos apoyar y, y trabajar en el fondo. Sin embargo, esta es la que nosotros presentamos como el enfoque más inclusivo. Y nos vamos. Entonces, continuamos con nuestra presentación. Dejo de compartirles. Espérenme un segundo, porque ya estamos llegando hacia el final de Y nuestra tenemos presentación. preguntitas. Y vamos a las preguntitas que ustedes, a tratar de darles respuesta a las preguntas que ustedes tengan para nosotros. Aquí, muy buenas tardes, chiquillas. Estuvo bastante interesante toda esta exposición que tuvieron frente al TEA y aparecieron algunas preguntas bien interesantes. La primera de ellas es, en un contexto escolar, ¿es aconsejable satisfacer una necesidad inmediata para evitar una desregularización? Aileen, contestando. Importante pregunta, importante pregunta. Lo que nosotros consideramos que es importante era lo que yo decía, que tiene que ver con tratar de prevenir, ¿no es cierto?, la situación que se va a dar, poder entender de dónde viene esta situación. A veces vamos a tener que intentar que no se produzca estas reacciones Desregulación.
Exacto, estas desregulaciones. Sin embargo, como es un niño que vamos a tener durante todo el año, podemos ir trabajando esta situación y podemos ir conversándolo también con los padres, por ejemplo, para que no vivan, como dice una persona en Instagram, que no vivan en Disneylandia en la casa, porque si tienen una casa que es Disney, en que todo está permitido a la hora que ellos quieran, cuando lleguen al colegio, ellos no van a querer estar en el colegio donde hay reglas. Entonces yo creo que es una situación que debe conversarse con los padres, pero todo depende de qué manera y frente a qué situación se está dando la desregulación. Esa sería mi manera de verlo. ¿Y tú, Fran? Yo lo que podría aportar es que en realidad cuando uno conoce la singularidad de un espectro que posee o lleva una porta a una persona, de ahí deben salir las estrategias y, como dijo Aileen, ojalá direccionadas a mejorar por un lado, a evitar que tenga desregulaciones conductuales importantes, pero por otro lado, ayudarle a ir superando las dificultades que tienen. No alcanzamos a hablar de la neuroplasticidad del cerebro, pero todo lo que vimos con respecto a neuronas espejo, las capacidades de imitación, las funciones sociales o funciones ejecutivas superiores, etcétera, se pueden trabajar y podemos llegar con los niños a niveles mejores de adaptación social si hacemos ese trabajo, si organizamos las terapias y nuestros apoyos con esos objetivos. Genial, muchas gracias. Y otra pregunta que llega acá de los participantes, ¿cuál es la diferencia entre SEA y TEA? ¿Qué término es el más correcto? Difícil. Lo explicamos cuando empezamos. Se habla de TEA porque el DSM-5 dice que el TEA es un trastorno al espectro autista y así se llama. Sin embargo, nadie quiere que le llamen trastornado, por lo tanto, los mismos adultos del espectro, ellos dicen que ellos no tienen un trastorno, que ellos tienen una condición. Y ese es el SEA. Acuérdense que el autismo es para toda la vida, por lo tanto, podemos conversar ahora y en nuestro entorno encontrarnos con personas del espectro y a ellos no les gusta que les llamen que tienen un trastorno, ¿no es cierto? Sino que prefieren que se les diga una condición. El término adecuado para mí es SEA. Sin embargo, cuando uno dice SEA, nadie sabe de qué está hablando. Por lo tanto, podríamos hablar de una persona dentro del espectro autista. Probablemente con los años esto evolucione el concepto y se describa en el DSM-5 como SEA. Pero hasta ese momento vamos a tener que decirle TEA en el DSM-6. Seguramente va a haber cambiado ya eso. Genial. Y otra pregunta, ¿por qué en la actualidad se ve tanto niño con este espectro y antes no? Bueno, efectivamente ahora muchos de los adultos mayores que portaban esta condición ni siquiera fueron evaluados. Muchos de las personas de alto funcionamiento que portan esta condición tampoco se sabía por qué tenía ciertas peculiaridades en sus conductas. Era una persona extraña, pero era brillante, por ejemplo, y hoy en día tienen el diagnóstico. Entonces, la verdad es que ahora se diagnostica mucho más y mejor a las personas, se entiende mucho más esta condición y por lo mismo hay muchos más niños con este diagnóstico de lo que se sabía o se tenía antes, ¿no es cierto? Sí. Pero es porque también ha evolucionado la medicina, también el ámbito terapéutico y la preparación de los mismos profesores en las escuelas. Todo se ha ido desarrollando y evolucionando hasta esto. También se cree que en este momento hay una hiperdiagnosis del cuadro, porque muchas personas se aventuran por 2 o 3 características del niño a decir sí, es parte del espectro. Pero realmente
hay que ser más exhaustivo y pasar por todas las evaluaciones pertinentes antes de poder dar el diagnóstico. Sí, y solamente un neurólogo O psiquiatra especializado infantil. o psiquiatra infantil puede dar el diagnóstico. Exacto. Muchas gracias por la aclaración. Y ahora, más que una pregunta, es un consejo que pide una participante, que menciona lo siguiente. Una mamá nos solicita que el niño pueda ir a clases 3 veces a la semana, ya que se ha desregulado en varias ocasiones en casa. También en el colegio, debido a su entorno, los compañeros han estado bastante inquietos. A su parecer, el estudiante debe ser incluido y una de las soluciones sería en la jornada de la tarde las profesionales puedan trabajar con él para que no tenga una jornada tan amplia y se realicen actividades más lúdicas o de su interés. Todo esto se realizaría en el aula de recursos con el equipo PIE. ¿Qué consejo le pueden dar a esta participante? Te toca, Fran. Bueno, en este sentido hay que hacer un buen análisis de ese caso en particular, determinar cuáles son las cosas que están generando las conductas disruptivas del niño, determinar cuáles son sus fortalezas, determinar sus debilidades y asociarse la escuela al grupo terapéutico para en conjunto determinar qué es lo mejor en términos de jornada, de permanencia y de apoyos que pueda darle el colegio. En realidad es súper aventurado decirle sí que vaya en la tarde y que le hagan así o que le hagan asá, porque en realidad es Debe ser un niño chiquitito, debe ser pre-kinder, sería kinder. irresponsable de nuestra parte. Y la verdad es que el colegio debería solicitar el apoyo y tomar una decisión en equipo al respecto de cómo debería ser la jornada, el horario y el tipo de estimulación que el chico debería recibir. Perfecto. Otra pregunta que todas están muy interesantes. Dice, ¿qué estrategia puedo utilizar para un estudiante TEA que no tiene interés en desarrollar una experiencia de aprendizaje? Se desregula a través de llanto y de gritos. Nosotros en general solemos proponer que el niño sea involucrado en nuevos contenidos, en nuevas temáticas, a través por ejemplo, de maneras que a él le parecen más, si le gusta, por ejemplo, mucho ver pantallas, que vea un documental sobre la nueva temática en la que lo quieren sumergir. Que si es bueno para hacer cosas de artes plásticas, trabajos manuales, que por ejemplo sea él el que diseñe el sistema solar con el que van a trabajar ese contenido en ciencias, por ejemplo. Entonces, involucrarlo desde sus fortalezas, desde sus habilidades, a nuevas temáticas que probablemente no le interesen, yo creo que sería la clave. Sí, y además involucrar a la familia. Sí, Involucrar a con la apoyo de familia, la familia. si es que es posible, que sepan de antemano cuál va a ser el tema que se va a tratar para buscar formas de presentárselo de una manera en que lo entusiasme un poquitito más. No solo a él, muchas veces a varios de los niños de la sala, porque la forma de expresarlo del niño, ya dijimos que los niños presentan finalmente problemas conductuales severos, pero la forma es involucrando al resto de la familia también. Perfecto. Aquí otra pregunta. ¿Cómo poder realizar una real inclusión de los estudiantes SEA cuando el colegio no cuenta con los especialistas para apoyar el cuerpo docente dentro del aula y sin contar con PIE? Complicado. Difícil, muy difícil. Efectivamente, la nueva ley TEA permite que el niño se acoja a un establecimiento de salud que le permita tener terapias de lenguaje y comunicación, terapias de integración sensorial, y lo que requiera, apoyo psicológico todos con especialistas del área. Entonces podrían formar un equipo, por último,
tener comunicación con el equipo externo de los niños para poder construir un plan de acción adecuado para ese niño. Sí, es muy difícil, muy difícil. Em, poder que sea la inclusión que el niño requiere si no tiene un equipo que está por detrás apoyándolo. Es muy difícil. Muy difícil estar apoyados todo el entorno educativo. Exacto. Otra pregunta que aparece es, ¿qué otra estrategia, además de pictográficas, elementos de disminución de ruido ambiental, podrían realizar? Otra estrategia que es bastante común es tener un espacio tranquilo, un rincón tranquilo, donde el niño pueda, de acuerdo a su perfil sensorial, tener algunos elementos que lo llevan a la calma, por ejemplo. Y para los niños que tienen un nivel lingüístico más desarrollado y un sistema de comunicación formal más desarrollado, eh, pequeños recordatorios o cartelitos que le permitan Los libros. también entender qué es lo que debe hacer, qué es lo que se espera de él, anticiparle nuevas situaciones, etc. Perfecto. Y ya terminando con la última pregunta, ¿están de acuerdo con el acompañamiento de tutoras para estudiantes SEA? Hay Sí, niños la que lo verdad es que requieren. Sí. hay niños que lo requieren. Hay niños que pueden avanzar mucho más con el apoyo tutorial. Ojalá no se prolongue por más tiempo del necesario, que junto al tutor todo el equipo esté siempre bogando por mejorar sus habilidades y mejorar sus conductas, hacerlas más adecuadas al entorno, con tal de que cada vez tenga mayor autonomía y eficiencia y mejor inclusión en la vida social, familiar, escolar, etc. Una de las cosas fundamentales es que el tutor tiene que tender a que el niño pueda ser independiente. Eso es, para allá tiene que ir, no tiene que ser un niño dependiente del tutor permanentemente. El tutor debe darle los apoyos necesarios para que el niño pueda ser el niño o niña, pueda ser independiente. Perfecto. Esas son todas las preguntas. Ah, no, queda una más, perdón. Queda una más. Sí. Hoy están muchas preguntas. Eso nos gusta, que estén interiorizados en el tema. Me ¿Puede ser encanta. el yoga una herramienta que regule a los niños SEA? Sí, yo creo que es posible que algunos enganchen con eso. Algunos pueden molestarles profundamente los niveles de extensión muscular y de los ligamentos, etcétera. Pero si su perfil sensorial es más bien un buscador de la estimulación que provee el yoga, deberían intentarlo. Podría resultar. Podría ser. Pero Y como ya para los dijimos, profes, la singularidad de un niño que porta esta condición es increíble. Entonces, de verdad que hay que estudiar caso a caso la pertinencia o no de alguna estrategia o alguna aplicación como esta. sí, de todas maneras yo se lo recomendaría a sus profesores, yoga o mindfulness, alguna manera de buscar la conciencia plena y poder alcanzar como un nivel para poder relajarse. Sí, aquí es siempre en los apoyos que uno puede sugerir, el que sí va de base de todas maneras es apoyo psicológico para la familia, básica y extendida. Ojalá que toda la familia pueda asistir a algunas sesiones con el psicólogo, donde el psicólogo les puede explicar y ellos entiendan mejor la situación del niño que tienen en la familia y desde ahí también eh, cambia mucho en general el cómo la familia lo vive, lo lleva y puedo llevarlo o puedo sufrirlo. Y cambia mucho eso cuando tienen el apoyo. Eso sí que yo diría
que puede ser la base de una recomendación. Apoyo psicológico para la familia nuclear y extendida. Perfecto. Y yo leí por ahí que alguien preguntaba si había que evaluar. Definitivamente, lo más importante. La evaluación de integración sensorial por un Especialista. profesional especializado, certificado en integración sensorial. Perfecto. Exacto. Ahora sí, al parecer es la última pregunta. Ah, Bien. bueno. Pero es que son todas muy interesantes y además mucha gente agradeciendo también esta instancia. Dice, ¿qué estrategia de convivencia social se puede aplicar en el colegio, sobre todo en recreos, para relacionarse con sus pares e interactuar? Que es algo totalmente Eh, importante. es que bueno, habría miles, como en cada caso, ¿no es cierto?, de niño diferente, cada perfil es diferente, cada aspecto es diferente, pero dentro de las singularidades, conocer a este niño, y una cosa que ayuda mucho es que, que tanto sus compañeros de colegio como todos los estamentos del colegio, la gente de cocina, la gente del aseo, la gente de portería, los administrativos del colegio, todos comprendan las características del niño y tengan claras algunas de las necesidades y de los aportes que ellos podrían tener respecto de la inclusión de ese niño. Aquí en la otra parte del chat nos escribió una madre de un niño TEA y pregunta, ¿qué profesional realiza el perfil sensorial? Normalmente lo pueden hacer kinesiólogos, pero los que más se han especializado y certificado en integración sensorial son los terapeutas ocupacionales. Perfecto. Terapeuta ocupacional certificado en integración sensorial. Eso hay que Y buscar. dentro de la terapia ocupacional hay algunos que están dedicados exclusivamente al trastorno espectro autista o a la condición. Genial. Ya, chicas, esas fueron las preguntas de hoy. Queremos agradecer a todos, a todas en esta participación. Les recordamos también que para que conozcan de nuestro servicio, para que puedan participar de más seminarios web, sigan nuestras redes sociales. Ahí vamos a estar subiendo mucha información muy relevante para ustedes. Si alguien en su colegio quiere participar de alguna capacitación, involucrar a toda la comunidad educativa, como lo mencionaron aquí nuestras queridas relatoras, por favor, no duden en contactarnos. Pero antes de terminar, voy a darle el pase a Marius, porque tiene que entregarles también otra información. Sí. Perdón. Está silenciado, Marius. Ahí sí. Ahora, ya, nos importa su opinión. Pues envío ahora en el chat un link a la evaluación de este seminario web. Y claro, en caso que quieran realizar una capacitación con las redactores en su colegio, escríbanos a contacto@lbicapacitacion.cl y visita nuestra página web www.lbicapacitacion.cl. Y claro, si quieren como recibir las noticias, si quieren siempre estar notificados sobre algo nuevo, síguenos en Instagram, Facebook, LinkedIn, Twitter y, lo más importante, YouTube, si quieren revisar este seminario, porque vamos a subir la grabación de este seminario en nuestro canal de YouTube. Genial, Marius. Tal como lo dijo ahí, su opinión es importante también para seguir creciendo y vayan a visitar nuestras redes sociales porque de verdad tenemos videos muy buenos con recomendaciones y distintas instancias y distintos temas para la educación. Con esto ya damos por cerrado este seminario. Agradecer nuevamente a nuestras relatoras, a la participación. En el chat siguen agradeciendo y espero poder encontrarnos en otra oportunidad. Que estén muy bien. Hasta Muchas luego. gracias. Muchas gracias a todos. Gracias. Gracias, que estén muy bien. Adiós, gracias. Adiós.